Buenas noches, son las 10:03 de la noche, las 9:03 en Canarias, y tenemos ya al candidato a la alcaldía de Vigo por Marea de Vigo, Podemos, Rubén Pérez Correa. Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches. Candidato a la alcaldía, que te presentas ahora, ilusión por esta candidatura unitaria. Bueno, nosotros aquí, sería la tercera vez que estoy dentro de un espacio de Unidad Popular, ¿no? Y la verdad que, pese a las dificultades que supone la correlación de fuerzas en una ciudad como Vigo, que cada vez vayamos sumando más sujetos y cada vez seamos capaces de que más sensibilidades políticas de la ciudad de Vigo vayamos a una candidatura, desde luego siempre genera una ilusión y sobre todo en marcos pues cada vez más complicados para los acuerdos, ¿no? Como estamos viviendo mucho en estos tiempos políticos. Pues arrancamos aquí en Ruta 28M. Y siempre arrancamos para poner un poco en contexto a la audiencia de a dónde vamos, que es una ciudad preciosa, gallega y una ciudad costera. Vamos a conocer un poquito más Vigo. Este vídeo no es, ¿no? Ah, es este. O que significa de emprego público non executar máis de 14 millóns de euros do capítulo 1, non executar bolsas de emprego, non executar plans de emprego, ser unha administración absolutamente deixadora de funcións no que ten que ver con emprego público. Temos ahora mesmo sen cubrir moitísimas plazas de emprego público, pero sobre todo o máis sangrante é que non se abren bolsas de contratación que poderían aliviar a situación moitas veces endémica que ten a administración local ou esa querencia que ten este goberno local por utilizar externalizacións, privatizacións, utilizar todo tipo de recursos de empresas privadas para suplir o emprego público. A medida que se acercan as datas electorais do mes de maio, nos medios de comunicación destas cidades se están deitando insentes cantidades de diñeiro público para vender as bondades da xestión das empresas privadas que teñen ahora mesmo concesionados os servicios públicos municipais. Recursos que en algúns casos rondan unha media de 20.000 euros diarios son deitados para vender as bondades da súa xestión. A Marea de Vigo é un fronte. E ademais un fronte contra que? Posiblemente se diga que o PSOE de Vigo é un dos PSOEs máis fortes do Estado español. Só faltaría. Porque con miles e miles de euros deitados nos medios de comunicación para que oculten a Marea de Vigo, con amenazas sistemáticas ao movemento veciñal, se algún de vostedes depende no seu movemento veciñal dun plan de emprego, que sepa que unha foto hoxe aquí, unha foto dun dirixente veciñal hoxe aquí, pode significar unha chamada para quitarlle un plan de emprego ou recursos no seu ámbito social. E así tamén se construen maiorías, Bueno, hemos visto un poco, aparte de la ciudad, hemos visto también reivindicaciones de Marea de Vigo con respecto a muchos temas. Hay un tema que también yo lo vivo en Canarias y se vive en muchas partes de España, que es esas amplias mayorías absolutas que, como bien dices ahí, se sustentan por coacciones. Bueno, hay una práctica en este ayuntamiento que es yo supongo que análoga a muchos ayuntamientos de los últimos años, ¿no? Que es utilizar recursos públicos de manera discrecional y dependiendo de quién es el interlocutor y de cuál es la actitud que toma con respecto al gobierno local, pues hacer una política de premio y castigo de manera sistemática, ¿no?
La presencia mediática de Abel Caballero en muchos medios, la mayor parte de los gastos, por ejemplo, relacionados con la Navidad, es precisamente colocar recursos públicos para que los medios hablen de ti. Y eso que hace, pues es que desvirtúa completamente la democracia, porque los recursos públicos son de quien en esos momentos ostenta la alcaldía y los distribuye de una manera, como digo, bastante irregular con respecto a lo que tiene que ser democracia, y es que pues digamos que los medios de comunicación intenten ser una expresión de la pluralidad democrática que hay en un pleno. Esto está siendo una tónica general. Yo siempre digo una cosa, y es verdad, nos gastamos más dinero en hablar de la Navidad de Vigo que en las luces o que en la propia Navidad, y eso muchas veces es peligroso también para cómo se gestionan los recursos con respecto a los medios de comunicación. Bueno, según el alcalde de Vigo con respecto a las luces, dice que le sale rentable toda esta publicidad. ¿Es así de verdad, Rubén? Bueno, está por ver la rentabilidad. Nosotros siempre decimos que en diciembre nadie venía a Vigo, era una ciudad una ciudad industrial que pues no tenía un turismo de diciembre, un turismo vacacional muy consolidado. Esto sí que existe y es una evidencia, pero claro, con buenos datos no hace falta exagerar y mentir, ¿no? No hace falta mentir diciendo que vinieron 5 millones de personas. Eso es prácticamente pues toda la gente que va a la Torre Eiffel de París en un año. O tampoco hace falta mentir diciendo que el retorno son 1.000 millones de euros cuando no hay ningún documento ni ningún estudio económico que tenga esa visualización. Lo que es cierto es que la hostelería, una parte de la hostelería se queja de la saturación de vehículos, de la saturación del centro, que los vecinos de Vigo hemos perdido la costumbre muchas veces de ir al centro de la ciudad durante esos meses y somos los que sostenemos el comercio frente a un modelo turístico que es eminentemente excursionista, que no es el turismo que trasnocha y que deja gastar en la ciudad, ¿no? Ese turismo de autobuses concertados que muchas veces pues ni siquiera pues tienen a la hora de comer o de cenar contratados los menús en el centro de la ciudad. Este modelo, desde luego, la Navidad ha existido siempre y la Navidad puede tener un retorno siempre económico, pero no hay por qué magnificar unas cifras que, desde luego, son falsas. Si vinieran 5 millones de personas en sus vehículos particulares, mayoritariamente un autobús a Vigo, la ciudad sería absolutamente invivible durante muchos meses. Algunos días, concretamente los fines de semana, lo fue, pero tampoco esos datos que da el alcalde son absolutamente... En ningún lado se sostienen con datos, ¿no? En pantalla estamos viendo los resultados, aunque se vean un poco pequeños, pero bueno, vemos ahí que en una comunidad autónoma donde hay una mayoría de derecha del PP que está incluso gobernando en Galicia, Vigo parece todo lo contrario. Hay una amplia mayoría de votantes que votan, en este caso, al Partido Socialista. No obstante, hay que decir que eso es la tercera fuerza política, en este caso con 2 concejales, ¿no? 2 concejales tenéis en este momento. El BNG tiene 1 y hay que decir también en esta ocasión que os presentáis con Podemos. También eso sumará, esperemos, votos y también concejalías e incluso que ojalá, al menos, ¿cuáles son los resultados que ustedes manejan para estas elecciones? Bueno, la Marea de Vigo nació como todas las mareas municipales en Galicia, ¿no? Como un espacio de reflexión pues, de colectivos sociales, de ciudadanos y de partidos, ¿no? En el año 2015 sí que Podemos, que había aquella, pues, era una fuerza relativamente naciente, ¿no? Aunque ya llevaba 2 años rodándose políticamente, su reflexión en aquella altura fue no apoyar ninguna de las candidaturas y mantenerse un poco, digamos, de perfil en el proceso municipal. En el año 19 Podemos fue parte activa de la Marea de Vigo como espacio, ¿no? ¿Qué es la gran diferencia ahora en el 23? Pues que los compañeros y las compañeras de Podemos pues nos trasladan una reflexión que yo creo que absolutamente legítima, pues de visualizarse y de establecer un acuerdo de coalición con la Marea de Vigo. En la Marea de Vigo hay fuerzas que sí que llevamos ya muchos más años consolidado y a lo largo de las 2 legislaturas hemos utilizado la Marea de Vigo como espacio de reflexión y hemos firmado una coalición que evidentemente también colma pues las expectativas de todo el mundo. Conservar la Marea de Vigo como un espacio de reflexión y además que siempre pues nos hemos aislado un poco de todas las tormentas políticas que ha vivido la izquierda gallega en los últimos años. Nosotros hemos querido centrarnos en lo municipal y eso nos ha permitido pues tener un discurso coherente en el ámbito local y coaligar con Podemos que nos va a aportar también pues que su militancia se va a sentir pues más representada muchas veces, ¿no? En lo que se habla de la dilución de las organizaciones en los espacios, ¿no? Pues la visualización de Podemos creo que colma las expectativas de mucho votante que quiere ver la papeleta de Podemos y la existencia de la Marea de Vigo
pues como las expectativas de gente de Izquierda Unida, de ANOVA, de EQUO, de otras organizaciones que ya estábamos más acostumbradas a trabajar en este espacio y de una manera reflexiva colectiva hemos decidido mantener la marca y hacer una coalición pues que simplificara también las cosas, ¿no? Para poner 50.000 logotipos de las organizaciones que estamos en esto, pues que fuera una cosa mucho más sencilla. Es un espacio de reflexión municipal que llega a un acuerdo de coalición con Podemos. Y hay que decir también que es que en todas las candidaturas que estamos haciendo a través de este espacio hay mucha unidad, a pesar del ruido que ha habido a nivel estatal, a nivel municipal y autonómico hay más coaliciones que nunca, hay más unidad que nunca, y eso es de agradecer hacia la izquierda, porque eso también moviliza y hace que los mismos votantes estén alegres y contentos de todo este trabajo que se está haciendo por parte de la izquierda transformadora. Bueno, con respecto a las políticas de Vigo, hemos visto una mayoría absoluta. Aparte de la Navidad, ¿hay alguna otra cosa que es que, porque me has hablado de los medios de comunicación que han sido, son privados, ¿no? Los medios que han dado mucha difusión, y hay que decir también que medios estatales han endiosado a Alberto Caballero a niveles, trayéndolo al hormiguero, o sea, programas de máxima audiencia que, quieras o no, claro, da también a mucho apoyo. Sí. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no solamente la cuestión del uso del recurso económico, ¿no? Caballero ha configurado la mayoría, pues sobre todo basado en dos cuestiones. Una es un programa completamente diferente a los programas habituales del Partido Socialista. Abel Caballero gobierna con un programa y una agenda en muchas cuestiones que podría perfectamente firmar el Partido Popular, ¿no? Ha privatizado servicios municipales. Recientemente la apertura y el cierre de 15 pabellones municipales se realiza a través de una empresa privada, y dentro de la empresa privada un centro especial de empleo, que es un espacio supuestamente nacido para la integración de las personas con algún tipo de discapacidad, pero que se está utilizando como un sistema de abaratamiento permanente del empleo. Nosotros aquí en Vigo lo sufrimos, por ejemplo, en la empresa, en la PSA, en la antigua Citroën, que utiliza el grupo Ilunion como elemento de aflorar costes, ¿no? y hacerlos más asequibles. Él también hace pues ese tipo de políticas urbanísticas cuando menos discutibles. Tenemos una anulación judicial del plan general, ahora vamos a un nuevo plan general, pero que ya nace con la oposición de muchos vecinos porque no ha sido prácticamente consensuado con nadie. Tenemos una ejecución presupuestaria bajísima, él anuncia muchísimas inversiones, pero estamos en capítulo de inversiones en el 20-30% en algunos ejercicios, ¿no? Usamos los remanentes, los movilizamos, pero luego no somos capaces de ejecutarlos. Es decir, es una gestión que para nada es una gestión progresista de los recursos públicos, y somos la ciudad posiblemente que paguemos el transporte urbano más caro del Estado español en comparación a la calidad del servicio. Ya está rozando ya el 1,60 el billete, que es una auténtica barbaridad, 1,40 y muchos subirá, y hay una petición de la propia empresa de que eso llegue al 1,63, es decir, que estamos en una gestión, en una cartera de servicios públicos que desde luego no son nada homologables a lo que tiene que hacer la izquierda política. Eso ha sido lo que nosotros hemos estado sistemáticamente denunciando, con una silenciación muy difícil de trabajar, con problemas también serios para visibilizarnos. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Yo soy portavoz municipal durante 2 legislaturas de uno de los 3, ahora 4 grupos municipales que había, y es muy difícil ver una foto mía en un medio de comunicación, porque hay también un silencio en las imágenes, y esto pues es una cosa que... ¿Y hay medios públicos de comunicación, alguna emisora local? Tenemos la Radio Gallega y la Televisión de Galicia y las desconexiones territoriales de Televisión Española, pero esos también son más generalistas, no entran tanto en el detalle municipal. Bueno, hablamos demasiado de fiestas, de Navidad, hablamos demasiado de Ciudad Bonita, de macetas, de proyectos megalómanos, como era un ascensor para llegar a la estación de tren de 16 millones de euros, pero no hablamos, por ejemplo, de las 10.000 solicitudes de rentas de inserción social que tenemos en Galicia, 8.000 son en Vigo, que tenemos ahora mismo un problema serio de creación de vivienda y apartamento vacacional, muchas veces ligado a este efecto de la Navidad, que está prácticamente poniendo inasequible los alquileres a muchas familias. Y tampoco hablamos, por ejemplo, de la exclusión social que vivimos. Tenemos una tasa de pobreza tremenda para una ciudad, y también una ciudad que en su día fue industrial con el sector naval y la automoción,
y que prácticamente perdemos varios puntos del PIB en cada año y en sectores que antes habían generado mucho empleo, como era la industria, ¿no? Y son cuestiones que nosotros tenemos que focalizar en campaña y que sistemáticamente cuesta, porque parece que la ciudad pues está encantada de estas cosas muy ornamentales, pero que no está entrando en el fondo del modelo de ciudad que estamos construyendo. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que estamos haciendo una función de visibilizar candidaturas que están invisibilizadas por los medios de comunicación, porque pasa en Vigo, pasa en Galicia, pero pasa en el resto del estado, donde las televisiones que debían de dar un servicio público no lo dan, y también las televisiones y radios privadas que también debían de dar un servicio público, porque las concesiones que tiene también son públicas, no están dando ese servicio. Es bastante penoso, pero bueno, vamos a ver, aparte de todo eso, ¿cómo está? Sabemos que Vigo es una ciudad industrial. ¿Cómo está el desempleo allá? ¿Es bastante alto, Rubén? Bueno, es cierto que ha bajado. Hemos estado incluso en algún momento en barreras preocupantes. Nosotros ahora mismo estamos rozando los 15.000, dependiendo de los trimestres de los datos que da el paro, que da en este caso el Ministerio. Lo que a nosotros nos preocupa es el paro juvenil, que es estructural en esta ciudad, y que sectores como el sector naval, por ejemplo, que llegó a tener 11.000 trabajadores activos, 11.000 trabajadores activos en la ciudad, en una ciudad de 300.000 habitantes, con una población activa rondando los 180.000, pues tener 11.000 trabajadores de un sector era una cosa que nos generaba, y además con unos salarios, el convenio Metal lo teníamos muy alto, ahora mismo pues apenas llegan a los 2.000. Citroën, que llegó a tener 10.000 trabajadores, la propia planta, apenas llegan a los 6.000 en los picos más grandes, y de esos la mayoría, es decir, nunca tenemos un flotante de más de 2.000 trabajadores que estén a jornada de 8 horas. Sectores que van creciendo, pues el sector servicios y la hostelería, y además ligado a este proceso de turistificación que tenemos mucho de la economía. Entonces, estos flotantes de 15, 20.000 desempleados, nosotros siempre decimos desempleados o temporales, que es la gente que van llevando las empresas. El sector servicio es un sector más nosotros tenemos una temporalidad industrial también. Entonces, claro, bueno, pues los datos van mejorando porque es cierto, ¿no? El número de personas que por fin firman contratos fijos y continuos en vez de contratos temporales aumentan. O sea, es innegable que la reforma laboral ha tenido un efecto muy notable. Nosotros lo hemos notado sobre todo en la contratación pública también, que empieza a despegar en determinados sectores, o por ejemplo, en aquellos contratos de temporada que se hacían ligados a la hostelería, pues que ahora son más estables en el tiempo, ¿no? El problema que tenemos es la negociación colectiva, que los convenios cada vez van a la baja, es decir, se están firmando convenios con incrementos salariales muy por debajo del IPC, y eso puede tener, en las subidas que estamos viviendo, pues puede tener un impacto de que nos volvamos a colocar en la horquilla del 17, el 18 o el 20% de desempleo. Pues es una cifra bastante alta. Sí, hace años, es cierto que hace años que no la alcanzamos, pero que en algún momento fue realidad en esta ciudad. Sí. No, yo lo que también veo, una cosa que comentaba, es los trabajadores públicos, ¿no? Que hay también una especie de... Porque hay aparte de los funcionarios, están los que sean contratados por el ayuntamiento unos 6 meses o 9 meses, o estos contratos que... ¿Cómo va ese tema también? O sea, hay un... ¿Crees que...? Porque esto sería bastante grave. O sea, las personas que se les contratan, si tienen alguna simpatía por alguna formación política que no sea del gobierno, ¿tiene más dificultad, por ejemplo, de acceder a este tipo de trabajo? No, nosotros aquí, Vigo fue la primera ciudad de España que privatizó el agua. De hecho, en el momento que se privatizó el agua, a altura de los años 90, principios de los 90, se anunció en el país, a portada, ¿no? Vigo, primera ciudad de España que garantiza su agua hasta el 2015, creo que era el horizonte del contrato a 25 años que se planteaba. El problema que nosotros nos estamos encontrando, la contratación pública, pues hay listas, hay procesos, algunos más claros, otros menos, pero lo que es listas de contratación, planes de empleo, pues hay procesos selectivos, la persona tiene que estar, en este caso, dada de alta en la oficina de empleo, con lo cual es más fácil controlarlo. Lo que nosotros no podemos controlar son los miles de trabajadores que contratan las concesionarias privadas, Fomento de Construcciones y Contratas, Aqualia, el Grupo Avanza. Es decir, nosotros ahí sí que tenemos serias dudas en algunos momentos si algunas plantillas no se configuran con escalas de valores. Son sospechas porque nunca somos capaces de saberlo, ¿no? Que
que si realmente estos miles de trabajadores que trabajan para empresas que contratan y trabajan con el Ayuntamiento de Vigo es el mecanismo que se está utilizando pues para familiares, militantes del partido y este mecanismo, ¿no? En Coruña, estos días, hay un escándalo terrible con un sindicato independiente de trabajadores de la limpieza viaria de Coruña, que tenían un sistema de pago a cambio de que los contrataran en el trabajo, con recursos que obviamente el primer pago siempre salía del Ayuntamiento de Coruña, que pagaba para que llevaran ese servicio, ¿no? Es increíble que solo se haya levantado esta perdiz, por así decirlo, en el Ayuntamiento de Coruña, cuando nosotros entendemos que es una práctica que puede estar en las concesionarias privadas de una manera muy enquistada, ¿no? Y que tendríamos incluso pues que pedir auditoría. Nosotros hemos pedido un observatorio de la contratación pública y hemos pedido que la comisión obligatoria de pleno que se niegan a constituir, que es la de seguimiento de la contratación pública, se constituyan precisamente para que estas sospechas que nosotros tengamos la claridad de si no es una sospecha o realmente hay una certeza que pueda decirlo. Y creemos que es donde hay más problemas, ¿no? Y Rubén, a pesar de estos 4 años de mayoría absoluta es que no sé si decir PSOE o Caballero, porque es que ya no sé si... Claro. Porque no, creo que a veces se diluye, no sabemos qué es qué. Pero sí, que de estos 4 años, ¿qué habéis podido conseguir, a pesar de estar en la oposición, para beneficiar a la ciudadanía de Vigo? O sea, ¿qué iniciativas podéis haber llegado en acuerdo con el grupo municipal para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Vigo? Teniendo 20 concejales de 27, Abel Caballero, podríamos pensar que puede estar relajado y decir, bueno, tengo la inmensa, creo que es el alcalde con mayor mayoría, por lo menos de las grandes ciudades, ¿no? De las de más de 50.000, creo que roza el 70% del voto, con lo cual tiene 20 de 27 concejales. La oposición, 3 grupos, estamos pues remitidos a 7 concejales, lo cual da la magnitud de que tiene una mayoría absolutísima para poder hacer muchas cosas. Pero frente a lo que la gente piensa, cuanto más concejales saca, cuanto más poder acumula, más difícil es que hagamos propuestas y que sabemos que son propuestas y que son propuestas reales, incluso críticas o alguna cuestión que hemos planteado sobre cómo se gestiona, que finalmente bien los jueces o bien los informes del secretario o bien informes de técnicos nos han dado la razón, es imposible interlocucionar con este gobierno. No escucha a nadie, no escucha al movimiento vecinal, no escucha a las organizaciones sindicales que han protestado muchas veces por cuestiones que tienen que ver incluso por la negociación colectiva en el ayuntamiento. A la oposición menos, es decir, no nos escucha y aunque nosotros tengamos buenas propuestas, solo por el hecho de que sean nuestras o sean razonables o que sean incluso la única solución para un problema de la ciudad, pues si luego lo aplican no dice que son las propuestas de la oposición, sino que se las adjudica, ¿no? Y entonces es muy difícil porque el criterio de mayoría absoluta que él utiliza pues tiene un concepto bastante absolutista que desde luego siempre decimos, ¿no? Tienen ustedes mayoría absoluta, pueden hacer lo que quieran, tienen ley de grandes ciudades que ha sacado prácticamente del pleno la mayor parte de los temas importantes, pero aún así parece que hay un plus siempre de intentar silenciar y evitar el trabajo pues, de fiscalización, que es el trabajo que al fin y al cabo nos queda a la oposición. ¿Y cuánto dura un pleno? Pues es que nosotros, por ejemplo, la Marea de Vigo entró en el 2015 y sí. Lo primero que hizo el Caballero fue modificar el reglamento del pleno. Éramos una cosa nueva, entraba una fuerza política que no era del status quo de las 3 fuerzas políticas que permanentemente estuvieron en el ayuntamiento con representación. Automáticamente se modifica el reglamento del pleno. ¿Y para qué se modifica el reglamento del pleno? Pues para que cada grupo municipal solo pueda llevar una moción al pleno. Que cada grupo municipal solo podemos hacernos una pregunta y un ruego. Es decir, nosotros, toda la oposición, solo podemos llevar una moción. Si el BNG y nosotros hubiéramos compartido, por ejemplo, grupo mixto, solo podríamos llevar una moción los 2. Si en el grupo mixto fuéramos 7 organizaciones políticas, solo podríamos llevar una moción. Cuando estamos hablando de que un pleno, pues muchas veces el Partido Socialista en esta legislatura menos, pero en la anterior, pudiendo llevar, por ejemplo, 4 mociones, había muchos plenos que solo llevaba una. Es decir, se bloqueaba la posibilidad de que de las 9 mociones que había que repartirse entre todos los grupos, pues que la oposición pudiéramos hacerlo, ¿no? Esto es una calidad democrática terrible, porque hay cosas tan
Nosotros nunca hemos tenido dedicaciones exclusivas, por ejemplo, compatibilizamos ser concejales con nuestros trabajos. Seguramente si nos las ofrecieran diríamos que no, porque sabemos que esas dedicaciones muchas veces van ligadas a favores políticos y nosotros no estamos dispuestos a jugar en esa liga, pero siempre nos han puesto muchas trabas para trabajar y una de ellas es el propio Pleno, donde pues ha hecho un reglamento, un uso torticero del reglamento, limitaciones a la asistencia de público, limitaciones a la grabación del propio Pleno. Bueno, un funcionamiento que cuando menos choca bastante con lo que el Partido O Socialista sea, dice. los plenos no se pueden ver por televisión ni por No. internet. Durante la pandemia se colocaron, nosotros le dijimos que los dejaran y por ahora los han dejado, pero hasta la pandemia no se retransmitía ningún pleno. No sabemos si ahora, pues por algún motivo, que después de mucho insistir nosotros que se incumplía la ley de la transparencia y que teníamos todos los medios para poderlo hacer, pues desde la pandemia aquí lo tenemos, pero desde el año 15 que yo llegué concejal hasta el 20, 5 años, y de todo para atrás no había retransmisiones y acceso limitado a foro. Estamos hablando de una ciudad importante de Galicia que tiene 300.000 habitantes, que no tiene, que no se puede, que la ciudadanía no tiene acceso a poder ver lo que se está discutiendo con su dinero público. Correcto. Es que esto nos es muy costó grave, convencerlo, nos costó convencer muchísimo de que era un derecho y la retransmisión de pleno se mantuviera en el... O sea, nos has dicho primero que los medios de comunicación os tienen silenciado, que en los plenos apenas tenéis voz, que ni siquiera el público puede ir porque está limitado la asistencia a los plenos y que la retransmisión hasta llegada la pandemia, o sea, el poder escuchar a los representantes que se votan era nulo. Correcto. Estamos hablando de un autoritarismo bastante importante. Creo, yo soy también el responsable de política municipal en el conjunto del Estado español, de Izquierda Unida. Yo sé, y hablo con muchos alcaldes y concejales, y yo creo que las cosas que pasan en Vigo pasan en muy pocas ciudades, Todo adornado por un alcalde que canta, baila y se hace el gracioso en un medio de comunicación. También Jesús Gil y Marbella era un tío muy gracioso, era un tío muy afable, pero cuando ya no estuvo en el frente de la alcaldía de Marbella y se abrieron las puertas, se levantaron las alfombras, pues apareció de todo. Nosotros una pero Rubén, mira, para ese tipo de personajes yo creo que está Telecinco. O sea, yo creo que en la política hay que hacer política. No hay que hacer el show ni el espectáculo. Si haces el show y el espectáculo y a la vez mejoras, pero es que ni eso, silencias incluso a la oposición. Bueno, con respecto, hemos dicho que ha habido un desempleo juvenil bastante estructural, porque no solamente es que sea ahora, sino que estructuralmente se da. ¿Cuáles creen ustedes que son los incentivos que se deben de dar? No sé cómo está el tema del FP también allá y si hay también contrataciones duales de... No, bueno... Las experiencias de la FP Dual aquí en Galicia se han intentado y la verdad que las primeras no han salido bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una fuerte demanda de personal técnico o personal con formación específica, por ejemplo, en el sector industrial, a medida que se recupere. Nosotros, si de repente el sector naval empieza a tener otra vez vigencia, nosotros de los 12 astilleros privados que hay en España, 9 están en nuestra ría, ¿no? Si nosotros volvemos a tener carga de trabajo en los astilleros, vamos a tener un problema porque no vamos a encontrar el personal, no vamos a encontrar los caldereros, no vamos a encontrar los tuberos, no vamos a encontrar los soldadores, porque muchos de ellos han ido fuera, otros pues ya han encontrado trabajo en otros sectores o han mejorado sus condiciones, ¿no? Tenemos un serio problema con esto y se está dando en muchos sectores. Los sectores, por ejemplo, automoción, pues tiene determinados perfiles que sirve de cadena, que pueden ser personas con formación más básica, pero tenemos un problema serio y tiene que ver con cómo hemos expulsado a un montón de gente cualificada y personal con capacidad en todo el sector industrial, ¿no? Y creo, y además yo sí que no es una suposición, porque yo hablo con muchos empresarios y con muchos trabajadores, con organizaciones sindicales, que tenemos que avanzar en que vuelva a haber grandes formaciones y que sean en el ámbito de la empresa. Es decir, la figura del aprendiz que entraba en una empresa y que tenía una persona dentro de la empresa que le enseñaba cómo funcionaban las máquinas, a soldar, tal. Esas cuestiones yo creo que serían
de una manera mucho para los sectores industriales que en la Ría de Vigo siempre han sido un nicho de empleo importante, es que tendríamos que recuperarlo. Luego está también una cuestión de que nosotros no podemos permitirnos, como ciudad que somos, pensar que el turismo nos va a salvar y que estos aluviones que vienen en diciembre, que vienen en enero por la Navidad o que vienen en julio o agosto por el verano, pueden sustituir a un sector que fue lo que marcó el PIB de la ciudad durante muchos años, ¿no? Tenemos también un sector pesquero. Nosotros tenemos una flota de cerco importantísima. Somos el segundo puerto pesquero de Europa y uno de los mayores del mundo. Y con todas estas polémicas que está habiendo, pues, por ejemplo, con la eólica marina, la posibilidad de poner parques eólicos en el mar o las zonas que la Unión Europea quiere vetar a la pesca de arrastre, pues puede tener un impacto también en el sector pesquero, ¿no? Tenemos energía a ver cómo llama. Maremotriz, sí. Maremotriz, exacto. Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos uno de los parques proyectados, está justo enfrente de la costa de Vigo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones son también el modelo de ciudad que queremos decir, ¿no? Abel Caballero dice que la Navidad trae miles de puestos de trabajo. No es así. La Navidad puede traer muchísimos visitantes, pero llenar una ciudad con una hostelería dimensionada no te va a dar. O sea, me decía el otro día uno de los jefes de los hosteleros del casco histórico de la ciudad, ¿no? Dice, por mucho que vengan 10.000 personas a mi bar, yo tengo 30 mesas. No puedo, pues habrá más rotación, tendré un mejor mes, pero no puedo dar servicio a todas esas miles de personas que aparecen. Bueno, en Galicia hubo una película que es Asbestas, que ganó grandes premios. Ganó el Goya, un montón de Goyas ganó. Y el tema principal de esa película era el tema de las energías eólicas y también de las energías eólicas, sobre todo de los parques eólicos que se están dando en las zonas rurales de Galicia, pero también de otras partes rurales de España, de la llamada España vaciada. ¿Cuál es el modelo vuestro vuestro modelo es un modelo sostenible, pero también que no tenga ese impacto que pueda afectar también a la ciudadanía? Sí, no. Nosotros hemos dicho que el modelo de la Xunta, con su modelo depredador de eliminar los requisitos ambientales y utilizar prácticamente todas las sierras y todo el patrimonio natural para los famosos parques eólicos, que tienen un impacto ambiental y ecológico terrible. Nosotros no estamos en contra de la energía eólica, nunca lo hemos dicho. Además, las energías renovables son una parte del futuro del modelo energético que tenemos que hacer, pero no puede ser donde las empresas tengan menos coste, donde las empresas tengan más, digamos, facilidades económicas en la cuenta de resultados. Es decir, si tienen que costar más porque están en zonas sensiblemente desde el punto de vista ambiental, pues tendrá que costar más. Y a lo mejor es que la iniciativa no tiene que ser privada, tiene que ser pública. La iniciativa de los parques eólicos a lo mejor tiene que ser de los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que han negociado bien con determinadas empresas eólicas. Yo tengo un buen amigo que es alcalde de un ayuntamiento en Lugo, en Muras, que ha conseguido abaratar las facturas de sus vecinos con los parques eólicos, pero es que realmente los parques eólicos no los decidió el Ayuntamiento de Muras. ¿Por qué el Ayuntamiento de Muras no puede decidir directamente dónde, y con un carácter ambiental y con un carácter de protección patrimonial? Entonces, la discusión que tenemos nosotros es si la iniciativa tiene que ser de las grandes corporaciones privadas o porque los ayuntamientos no podemos generar nuestras propias plantas, porque no podemos hacer grandes parques eólicos en los edificios públicos o paneles solares. Es decir, esa discusión nosotros en Vigo la hemos dicho, y hemos dicho que el ayuntamiento cree una empresa energética, que el ayuntamiento gestione también a través de la posibilidad de que los vecinos tengan comunidades energéticas. Es decir, nos gustaría primero, antes de establecer un criterio de que sean concursos privados donde llegan 50.000 compañías, algunas de ellas que se crean ad hoc para gestionar esto, nos gustaría que la iniciativa de los ayuntamientos, que la iniciativa de las administraciones públicas fuera la prioritaria para crear estos parques eólicos. Pues antes de pasar al chat, me gustaría solo dejar el tema de... Antes nos contaste el tema del transporte público. Nos dijiste que era caro. ¿Cuánto es un trayecto en bus de un lado a otro? El normal que tenemos ahora va a subir a 1,49. El problema que tenemos es que la pretensión de la compañía privada es que suba a 1,63. Eso es lo que ellos ponen en un papel. Si realmente ellos calculan que sus costes es 1,63, nos vamos a encontrar... Con el descuento que se puso... Bueno, ese es el billete ordinario. Con el descuento, el Ayuntamiento de Vigo con el descuento, pues creo que está en 0,60 ahora mismo. Vale. Es decir, pero tenemos... el ciudadano tenemos que decirle
que aunque él no pague eso, lo estamos pagando con recursos públicos y lo estamos pagando en una empresa privada. Es decir, el bono tiene sentido cuando es una administración, cuando es una empresa pública, cuando ahí podemos justificar, pero nosotros lo que estamos haciendo es dándole al Grupo Avanza 11 millones de euros anuales porque tienen un diferencial o tienen una fórmula de que nosotros tenemos un sistema de cálculo de la tarifa que, por ejemplo, premia comprar autobuses en vez de hacer renting o cosas que sean incluso que no obliguen a amortizar tanto recurso económico luego en la tarificación, ¿no? Pero claro, la pretensión de nuestra empresa de transporte privada es 1,63, que es una verdadera animalada. 1,63. Vamos a pasar al chat, que el chat está con muchas preguntas. La verdad que primero, antes de pasar al chat, agradecerte, Rubén, que estés aquí en a vosotros siempre, porque donde haya un espacio nosotros vamos a poder también visibilizarnos, cosa que no podemos hacer en el ayuntamiento. Pues vamos a dar toda la visibilidad del mundo y esperemos que consigáis los mejores resultados. Pasamos al chat. Gracias. Hoy yo que soy el becario, Raúl, mi jefe, pues me ha dejado de presentar. A las preguntas, Raúl. Buenas, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es esto? ¿Esta foto qué es? Bueno, pues es una de las grandes inversiones que hemos tenido, uno de los grandes remiendos que hemos hecho en el aeropuerto de la ciudad, que es la pasarela para comunicarla con el recinto ferial. Pasarela que pagó finalmente el Ministerio de Fomento, que da servicio, pero que mientras no tengamos un plan director serio del aeropuerto, pues estaremos haciendo un montón de pequeñas reformas. Eso. Antes de las preguntas del chat, estoy sorprendido, no lo sabía, lo de las retransmisiones, que no había retransmisiones hasta el COVID de los plenos. Se salta todas las leyes, porque hay leyes que ya dicen que tiene que haber del Tribunal Supremo. Nosotros en el año 15 fue lo primero que dijimos, que la legislación obligaba a la retransmisión del pleno y se negó hasta el año 2022. Además que por una sentencia del Tribunal Supremo de Mogán, Canarias. Bueno, empezamos con los compas, venga. Pregunta, ¿está conforme con el turismo de autocaravanas que aporta riqueza a las localidades donde se apuesta por ellas? Perdón. Por ellas, con áreas de acordes a su... ¿Tenéis allí autocaravanas? Nosotros tenemos un problema porque no hay habilitación de un espacio. En el ayuntamiento no lo tenemos, otros ayuntamientos limítrofes sí que lo tienen. Todo turismo que sea sustentable en cuanto a su dimensión, es decir, si nosotros no tuviéramos ningún tipo de control sobre este tipo de vehículos, las movilidades en las zonas de playa serían imposibles. Nosotros los accesos a las playas muchas veces son caminos rurales, ¿no? Caso de toda la comarca que rodea a Vigo, que es la comarca del Morrazo. Por supuesto que sí, es un turismo además que en Europa está muy asentado, que viene para quedarse. A medida que la gente tiene posibilidades de adquirir por el coste muy alto que tienen este tipo de autocaravanas, pues cada vez se ven más, pero empieza ya a haber un mercado de segunda mano muy, muy potente, y que el Ayuntamiento de Vigo no tenga una zona habilitada me parece cuando menos bastante ridículo. Bueno, pasamos, no es una pregunta, es una reflexión que ha hecho una compañera. Olivicius ha dicho, yo apoyo a Ferrovial, que se marchen y devuelvan la pasta. ¿Por qué he metido este comentario? Porque he visto que Ferrovial ha sido Abel Caballero le ha puesto 12,5 millones, ¿no? de dinero público, ¿no? Gestiona algunos servicios, claro. El problema de Ferrovial es que, aunque se marche, Ferrovial va a seguir con los contratos en vigor. Mientras tenga concesiones públicas, pues de gestionar parques infantiles, que es el caso de Vigo, que tiene una UTE y gestiona parques infantiles, o nosotros, por ejemplo, en el caso de FCC, tenemos un contrato de 400 millones de euros, ¿no? Si FCC se va, o el caso de Ferrovial, se van fuera, no es que desaparezcan, sino que ellos van a hacer valer que siguen teniendo los contratos, van a seguir gestionando la basura donde la puedan gestionar, gestionando servicios de mantenimiento inmobiliario urbano. El hecho de que se vayan no significa que nosotros ganemos el control, sino que incluso que el lugar de decisión de si cómo se abaratan los servicios públicos que gestionan se va a trasladar a otro país.
Eso con unas cláusulas sociales lo mismo se arreglaba, ¿no? Sí, sí. En algunos Y casos cero. gobernáramos. Claro. Vale. Ellos tienen cero en algunos contratos. Sí. A ver, pregunta. Un informe de AIREF ha señalado a Vigo como la segunda capital que más ha aumentado el gasto en 2022. ¿Es sostenible, razonable el nivel de gasto? Yo ahí discrepo. La cuestión, Vigo no es que haya aumentado el gasto, es que cada vez gestiona o es capaz de captar más recursos. Porque una cosa es lo que pongo en el presupuesto y otra es lo que ejecuto. Si yo pongo 360 millones o 390 millones de euros en el presupuesto porque he puesto los remanentes, los superávit, los fondos europeos, pero luego dejo 150 sin gastar, yo no sé si ese informe es en cuanto a la ejecución presupuestaria o en cuanto a lo que se pone en el presupuesto. Desde luego, Vigo tiene una ventaja que es que tiene deuda cero, no tiene deuda bancaria con ningún banco, pero eso ¿a qué ha significado? Pues que para quitarse para poder vender que no tenemos deuda bancaria, se ha amortizado muy rápido todo. Es como si nosotros tenemos una hipoteca y en vez de pagarla 20 años, decidimos pagarla en 2. Pues es muy probable que nuestros hijos no coman durante esos 2 años, y es lo que hemos hecho. Durante años hemos utilizado recursos públicos para decir simplemente que no teníamos deuda con los bancos. Creo que no es real el gasto, sino que la ejecución presupuestaria es cuando menos discutible. Bueno, la siguiente pregunta, a ver, aprendí de vender, pregunta, ¿qué opinión le merece la policía local? No sé por qué. Bueno, nosotros hemos sido muy críticos con algunas prácticas de la policía local. Primero, que somos de las pocas ciudades donde no hay un reglamento de la policía local, que el reglamento es una cosa básica. El reglamento dice pues cómo se trabaja en la calle, cómo se trabaja en la emisora y cuáles son esas cosas. Y luego que existen algunos cuerpos policiales, nosotros tenemos uno nombradamente que se llama los GOA, Grupo Operativo de Apoyo, que nosotros queremos su disolución. Hoy tuvimos una reunión con un sindicato de la Policía Nacional, no era la policía local, y nosotros le dijimos que había determinados cuerpos policiales que para nosotros rozaban la extralimitación de funciones con respecto a lo que es una policía local. Ha habido muchas dudas, procesos judiciales abiertos sobre el sistema de oposición a la policía local, que nosotros siempre hemos discrepado del sistema de oposición, del sistema del concurso. Hemos discrepado de esas cosas, lo hemos dicho públicamente y esperemos que los cambios que hay en jefatura de la policía local lleven nuevos vientos a la policía local. Las policías locales son esenciales en el trabajo de las ciudades. Tenemos unas policías locales nosotros que hacen cosas muy interesantes. Hay policías locales que de motu propio llaman a pisos de gente mayor para saber si se encuentran bien, sin que medie un incremento salarial ni ninguna cosa, pero tenemos que regular y poner mecanismos para los que no lo hacen bien, que los hay, pues no tengan ningún tipo de premio en el cuerpo. Una reflexión de Enca otra más. Vigo para andar en coche es un laberinto, ¿es así? No, determinados enlaces de tráfico sí. Vigo es una ciudad que tiene un extrarradio rural muy importante. Muchos vecinos tienen que trasladarse en coche porque tenemos un sistema de transporte público muy deficiente. Y en determinadas horas, en las entradas de los colegios o en determinados momentos, en Navidad, desde luego, fue invivible durante 2 meses el acceso a la ciudad. Sí, el tráfico de Vigo es de muy difícil gestión, pero hay una solución, que son los aparcamientos disuasorios en los extrarradios, que el transporte sea suficientemente barato y cuando no gratuito incluso para evitar que esos vehículos penetren en la ciudad, y las zonas de bajas emisiones, que en teoría Abel Caballero cuando es presidente de la FEN las defiende, pero luego en el ámbito de Vigo no está dispuesto a aplicarlas o las aplica a regañadientes por ser un requisito legal. Aprendí de vender, que debe ser de Vigo porque sabe bastante. ¿Qué opinión tiene acerca del ERTE de Stellantis y la extensión de las subcontratas en relación habitual? El grupo Stellantis es la antigua PSA, la antigua Citroën, tiene más de 1.000 y pico, 1.400 creo, millones de euros de beneficio. Y aún así plantea cada vez con la excusa, un día es un problema de chips, un día es un problema de suministro, un día es un problema de cadena, un día es la guerra de Ucrania, está siempre precarizando las condiciones laborales de la empresa. Hay una cuestión además que nos preocupa y es que, esto lo que hablábamos antes, los centros especiales de empleo como el del grupo Ilunio abaratan absolutamente con la excusa de tener un porcentaje de plantilla con algún tipo de discapacidad, abaratan de tal manera los costes salariales que al final se acaba despidiendo plantilla propia
y se acaba incorporando a los centros especiales de empleo, a las subcontratas, efectivamente. Creo que es cuando menos discutible que una empresa que tiene más de 1.400 millones de euros de beneficio, que esta ciudad le ha dado prácticamente todo, que le hemos puesto encima de la mesa incluso infraestructuras a medida que las necesitaba, aunque luego cambiara el sistema productivo y se fuera al norte de Portugal o al norte de Marruecos, pues que desde luego en algún momento tuviera algún tipo de premio a la ciudad en materia de empleo digno y empleo de calidad. Mira, un poquito más para tu ego. Me ha causado muy buena impresión este hombre. Se conoce muy bien en la ciudad y se expresa perfectamente. ¿Es familia tuya? Bueno, la ciudad no me queda otro remedio porque yo, a diferencia del caballero, yo nací y viví aquí toda mi vida, entonces tampoco es así, pero lo que hemos hecho es patear hemos hecho mucha calle porque en los medios no teníamos sitio, porque no teníamos muchas veces, no teníamos espacio mediático y espacio social también. Había muchos, que vienen los comunistas, los de Marea, no sé qué, los de Podemos. Pues había un miedo del movimiento vecinal y hemos pateado mucho precisamente para ver que somos gente normal haciendo política en un momento trascendental para el futuro de los ayuntamientos. Después de la pandemia, si no llegan hasta los ayuntamientos tendríamos un problema. Pero se notó que los ayuntamientos estuvieron al frente. Disculpad, pero ha habido una última pregunta que debe ser una persona de Vigo porque conoce muy bien y no le ha quedado algo claro que has dicho. ¿Qué opinión tiene la formación profesional? No me ha quedado claro. Eso de que los chavales les enseñan a soldar, etcétera, porque igual van a crecer a otra cosa. ¿Qué es eso? Sí, no. La formación, nosotros no tenemos ningún problema en el modelo de formación profesional con prácticas, formación profesional insertada en la actividad industrial, ¿no? Eso siempre ha sido así y la escala de aprendices que existían en el sector industrial. Lo que nosotros no queremos es que sea el de prácticas, lo metemos a trabajar gratis durante los meses que hace la formación. No, tiene que ser remunerada, como cuando se entraba de aprendiz en una empresa. Te entrabas de aprendiz, pero cobrabas tu salario de aprendiz, pero entrabas como... Es decir, creo que hay que volver... A nosotros nos gusta más ese modelo que, por ejemplo, había en la transición, que se entraba de aprendiz y ya con un salario, porque nosotros lo que estamos viendo que las prácticas, muchas veces ligadas a la FP, pues son un mecanismo de tener 6 meses a chavales trabajando gratis y muchas veces no aprenden en la empresa porque los tienen para los trabajos muchas veces que no tienen nada que ver con su formación en FP. Lo que queremos decir que no es tanto la formación dual como la formación profesional metida e insertada en las escalas salariales y en las escalas laborales con categorías concretas y con funciones concretas de las empresas. Pues nada, no hay más preguntas, señoría. Pues muchas gracias a todos. Ahora llega la parte del Sanedrín. Sanedrín, ¿lo he dicho bien, Raúl? Sanedrín. Sí, Sanedrín, pero... ya estoy aprendiendo. Que antes le decía Sanderín o no, Sanedrín. Que es la parte de los colaboradores. Primero va a estar Felipe, después vamos a tener a Raúl y después vamos a tener a otra persona más que no podemos decir quién es. Lo diremos cuando lo verás tú, ¿vale, Rubén? Perfecto. Es una sorpresa que queremos hacer. Pero no es Albert Caballero, ¿eh? También te digo. Bueno, no. Yo tengo muy buena relación con todo el mundo, con todos los concejales. Puedo ser más vehemente o menos vehemente, pero yo me tomo un café o hago un chat incómodo con cualquiera de compañeros de la corporación sin problema. Vamos a pasar al Sanedrín. Bueno, para eso tenemos a Felipe desde Madrid, que nos va a hacer las preguntas, conocido en las redes como Diablillo Morado. Te dejo por el Rubén. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Tienes el micrófono quitado, tienes que activar el micro, Felipe. Sí, perdón, es que me fallaban los cascos. Digo que buenas noches, Rubén, muchas gracias por estar aquí, es un placer. Y bueno, yo quería hacerte un poco de una pregunta, sobre todo que va un poco con el tema de la cultura y el ocio, porque yo que soy de Madrid, pero viendo noticias y viendo la televisión, me da la sensación de que el señor Caballero es un poco populista o muy populista y se implica poco y se preocupa poco de la ciudadanía de Vigo. Hablando del tema cultural, a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención, es el ataque bestial que está haciendo sobre todo con el tema de la música.
Yo, que soy un fan y un fanático del rock, veo con preocupación que, por ejemplo, en Vigo no haya un espacio adecuado para hacer conciertos. El único que tenéis es un auditorio que, aparte del poco aforo, creo que la acústica es lamentable. No se hace nada al respecto. Este señor no hace nada al respecto. Es cultura. Todo el mundo tiene derecho también a que se le apoye la cultura. Y luego el ataque feroz que también se está haciendo por parte de esta alcaldía en coartar conciertos de locales que sí que hacen conciertos en directo y que manda a la policía a interrumpir los conciertos, a prohibir los conciertos con cosas peregrinas que... Y no entiendo este tipo de ataque. ¿Qué opinión tenéis vosotros? ¿Y qué podéis hacer? Sí. Él ha declarado una guerra a la música en directo en esta ciudad y lo ha hecho por negligencia. Una negligencia que no solo le corresponde a él, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho de adaptar las licencias de hostelería a una segunda actividad, como permite la ley de espectáculos de Galicia, ¿no? Y que en determinados bares con unos decibelios concretos se pudiera hacer música en directo. Esto a determinados locales que no son locales pues, de personas afectas al régimen, como decimos nosotros, pues muchas veces la policía local esté poniendo todo tipo de trabas y otros locales que hacen exactamente lo mismo con el mismo tipo de licencia, pues pueden tener música en directo. Hay propuestas encima de la mesa, una ordenanza que lo regule, como tiene Santiago de Compostela, o incluso habilitar efectivamente espacios públicos. Los grupos, había un espacio, o hay un espacio que es Vigo Sónico, un espacio público donde pueden ensayar, pero que ha permanecido cerrado un montón de tiempo y ahora parece ser que esta semana será licitación una empresa para gestionarlo. Pero sí que es cierto que en otras expresiones culturales, que no sean las expresiones culturales que a él le gusta, las bandas de música, pues digamos, las típicas bandas de música de asociaciones culturales de toda la vida para un segmento de gente muchas veces mayor, las corales polifónicas, eso sí, eso hay recursos, pero otras expresiones musicales como pueden ser el rock, los conciertos alternativos, el jazz, desapareció el Festival de Jazz de Vigo, desaparecieron muchísimas expresiones culturales que antes eran parte sustancial de la cultura de esta ciudad. Vigo fue un motor de la cultura underground y del Vigo de los 80 se equiparaba a Madrid y poco queda de eso, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que en cuanto a cultura, música y expresiones artísticas, Vigo desde luego ha ido para atrás en los últimos años de manera además clara y dicha por mucha gente que vivió aquellos años. Pues sí, es auténticamente lamentable, pero desafortunadamente es lo que ocurre. Hilando un poquito también sobre el tema de la cultura, pero en este caso del ocio, he visto que hay este ayuntamiento populista está cometiendo una reestructuración bestial en el casco viejo, casco bello, como llamáis vosotros, con la demolición de edificios y sobre todo al demoler ese tipo de edificios con la desaparición de bares de ocios emblemáticos y con un grandísimo encanto que había en Vigo. Yo he conocido alguno que por desgracia han desaparecido y he visto con tristeza que va a desaparecer el famoso bar Edra de Eva. Sí, sí, un sitio encantador, emblemático, con un ambientazo y me resulta de verdad bastante triste que en una ciudad tan joven como Vigo estén ocurriendo estas cosas con el tema del ocio y la cultura. A nosotros nos preocupa que todo el efecto de turistificación y que digamos que los edificios que están con una necesidad de reurbanización o de restauración se hagan por un interés muchas veces de convertirlos en apartamentos vacacionales, es decir, porque automáticamente suben los alquileres de los bajos en muchos casos o incluso desaparece la actividad principal y efectivamente no se protegen usos que durante muchos años, es cierto, que llegó un momento que eran incompatibles digamos, con cosas tan sencillas como que la gente pudiera dormir, pero que se reguló a través de las zonas acústicamente saturadas, es decir, el casco viejo de Vigo hace muchos años que no es una zona de botellón y los bares como el Edra, que es un bar precioso, además que tiene una terraza envidiable en pleno corazón del casco viejo, pues de repente desaparecen las retas antiguas o vienen nuevos dueños, muchas veces fondos de inversión, que establecen unos alquileres inasumibles. Está desapareciendo, pues eso, cultura
cultura de locales que ensayaban grupos, que tocaban grupos, cultura de bares que tenían expresiones culturales como teatro, y todo se está sustituyendo por el nuevo formato de elegante, chic, moderno, y que donde una comida, pues hace poco hemos restaurado un Pazo señorial en el casco histórico, donde se ha puesto un restaurante, pues no sé si una o 2 estrellas Michelin y tal, y de repente desaparece, digamos, la población y el sentimiento de casco histórico, que nosotros también lo tenemos ligado a la actividad pesquera, y se convierte pues en un centro de Madrid o en un centro de Barcelona, cosa que creo que es perder también mucha idiosincrasia de lo que ha sido esta ciudad en los últimos años. Pues sí, es una auténtica pena y una auténtica vergüenza que se dediquen los dineros públicos a fomentar los turismos de élite y el turismo y el ocio del pueblo y de los trabajadores acaban demolidos. Es Correcto. una pena. Ya para terminar, me gustaría, quiero saber que el tema de lo del Mirador de Vigo ya estará abierto, ¿no? Después de 4 años. ¿Te refieres El del Paseo Alfonso. El del Paseo Alfonso no, sigue vallado, sin que sepamos. Es una zona que en teoría van a hacer catas para una ampliación del famoso túnel que quedó a medio hacer, que empieza en la Puerta del Sol. Hoy, esta semana mismo, la Federación Vecinal lo pedía que se dijera un mirador, además de que ser muy bonito, tiene un riesgo, que es que al lado se va a hacer una gran promoción de un fondo buitre, un Blackstone de estos que se dedican a la vivienda, que en un antiguo asilo pues se va a convertir en un famoso barrio de cura, donde creo que la vivienda más barata va a estar en los 500 o 500 y pico mil euros, que eso para Vigo es pues son los 1.000 euros de Madrid, es decir, el precio de la vivienda en Galicia, aunque va subiendo, pues 500.000 euros es un valor catastral, un valor de venta altísimo. Nosotros hemos pedido que las obras se finalicen en tiempo, en plazo, y que sobre todo no se improvisen. Nos hemos gastado 16 millones en un túnel que en teoría iba a ser para finalizar un túnel, y el túnel parece ser que no finaliza nada, aún no tienen claro. Lo único que va a hacer ahora es una entrada a un parking que existía en la Puerta del Sol. Es decir, que haya una previsión de obras y una previsión de cuando hacemos gasto sea para una utilidad concreta, y que no hay ninguna excusa para tener ese mirador vallado, porque realmente el ayuntamiento tiene posibilidad de licitar una obra de rehabilitación de manera inmediata, porque tiene recursos y la capacidad de contratación para hacerlo. Una auténtica pena que sea así, porque es una de las zonas más bonitas de Vigo. Sí, y un reclamo turístico, y una de las mejores zonas para tener una puesta de sol, sobre todo a la ría y el puerto pesquero, que no todas las ciudades de España lo tienen. Pero bueno, parece ser que este ayuntamiento populista prefiere gastarse el dinero en las luces de Navidad y no en sus vecinos. O 16 millones de euros en un centro comercial como Vialia para hacerles un mirador y un ascensor panorámico. 16 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Con ese dinero nosotros decimos que es lo que se le debe a Vitrasa para poder remunicipalizar el transporte. Estamos hablando de cosas muy serias, como volver a tener una empresa pública de transporte frente a un ascensor panorámico, un mirador multicolor con luces. Bueno, pues creo que tiene que haber prioridades en la política progresista que no están en las órbitas en las que Caballero se quiere mover. Así es. Espero que los vigueses, por el bien de la ciudad y por el bien de ellos, voten a Rubén y no voten a Caballero. Muchas gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Disculpa, ¿va a haber sobre para mí? Lo digo para pedir también. Bueno, solamente mientras que mi compañero estaba hablando, y le quiero... Yo no me he dado cuenta de los grupos de música, pero hay, jolín, Siniestro Total, o Resentidos, hay Aerolíneas Federales, Golpes Bajos. Golpes Bajos también de Vigo, Germán Compini. Madre mía, y sigue, hay una lista de 39 aquí en una página. Sí, nosotros desde los años 80 ha sido siempre una explosión musical. Además que grupos muy, muy buenos. Bueno, y tocaban en bares y no pasaba nada. Tocaban en bares. Es decir, ahora parece que la música en bares. Pues, ¿qué te iba? Estoy alucinado con el fenómeno Abel Caballero, porque preparando esta entrevista, que lo sabes, que llevo un día hablando contigo, me he metido, he hecho el vídeo del principio, o sea, que me he metido a fondo.
jolín, y ver a Abel Caballero discutiendo con la gente. Pero, y con claro, tiene 20 concejales de 27, pues, con perdón, yo creo que es insano, ¿no? Para él, como ego. Y también me he estado fijando en los temas urbanísticos, ¿no? Porque, claro, hay una obra que lleva ahí parada un montón de tiempo, se le va a pasar el tiempo, lo tenéis denunciado, creo, vosotros o el BNG por un posible fraude de ley. Es un desastre, tiene una mayoría absoluta, ¿no? Es que además, teniendo una mayoría absoluta, podría licitar sin ningún problema. Es decir, lo que no tiene sentido. Abel Caballero acaba de hacer una cosa, por ejemplo, para que pongamos el personaje sobre la magnitud del problema. Ha decidido coger, sabéis que el gobierno, bueno, la Unión Europea ha permitido que los ayuntamientos usemos los remanentes, el gobierno ha dicho a los ayuntamientos, oye, todo lo que tenéis ahí ahorrado, que antes no os dejaba Montoro utilizar, pues ahora lo podéis utilizar. Nosotros hemos movilizado mucho dinero de remanentes, porque como no ejecutas, pues el dinero va quedando ahí guardado. Ha decidido coger 5 millones de euros para darle un cheque de 200 euros a todo niño que esté matriculado en un colegio de Vigo. Público, privado, concertado. Muy bien. 200 euros que se lo dan a cualquiera independientemente del nivel de renta. Al presidente de la autoridad portuaria que gane 100.000, o al de la zona franca que gana 100 y pico mil, o a un rico empresario o al presidente del Celta, si tiene un hijo en edad escolar, le dan 200 euros por hijo. Si tienes 7, pues son 7 por 2, pues 1.400 euros. Nosotros decíamos que fuera baremado por ingresos y habrá niños que necesiten 1.000 y niños que necesiten 50. Y le hemos dicho, y sobre todo que se dé ya, que no se dé el mes antes de las elecciones. ¿Sabéis cuándo se van a pagar esos 200 euros a todos los niños vigueses? Que supuesta ayuda de libros, ¿cuándo? El 27 de mayo. La semana que viene. Ah, muy bien. Eso en cualquier otro país, en otra ciudad, pues generaría una denuncia en la Junta Electoral, porque hay un alcalde que le está dando una paga a todo niño de 200 euros a 15 días o a 20 días o a 30 días de la campaña electoral. Bueno, pues esa política populista es tan nefasta, que ya no tiene rubor y no se esconde. O sea, es como si ahora un alcalde decide él dar 200 euros a cada vigués un mes antes de las elecciones municipales. Pues aquí se ha hecho. Excusa administrativa, que no llegábamos a tiempo. Bueno, no tiene ningún problema para gestionar eso. Tiene mayoría absoluta, tiene recursos y desde luego es una cosa que desde luego es discutible, cuando menos es discutible. A lo mejor lo que te voy a preguntar ahora no es competencia vuestra, yo creo que no lo sé, pero esto me lo ha preguntado mi amiga Janet, que ahora vive en Vigo, antes vivía en Tui, y me pregunta por la presidencia portuaria. ¿Ha habido algún problema? ¿Eso es competencia vuestra? No, el puerto... El problema es que nosotros tenemos un puerto importante, pero es un puerto autonómico. La designación del puerto no es de Puertos del Estado, es una designación de la Junta de Galicia en este caso. Y entonces siempre es un contrapoder. Ha habido siempre pues gente que primero ha sido presidente de la autoridad portuaria y luego ha sido alcalde. El caso de Corina Porro y el caso de Abel Caballero. Abel Caballero, antes de ser alcalde de Vigo, fue presidente de la autoridad portuaria. Entonces, el presidente de la autoridad portuaria siempre ha sido como una especie de trampolín para llegar a la alcaldía de la ciudad. Entonces, siempre es como si hubiera un gran alcalde, que sea el alcalde de Vigo, y luego un pequeño alcalde en ciernes que puede muchas veces ser el presidente de la autoridad portuaria. Entonces, es la lucha PP-PSOE de siempre, ¿no? Este tipo de polémica. Y también me ha comentado algo del mirador, que había estado cerrado o sigue cerrado. Sí. Bueno, tenemos muchas obras paralizadas y ahora sí que hay una afluencia de obras porque como hacen muchísimos alcaldes, intentar concentrar las obras en el último tramo para que se vea actividad. Y es cierto que hubo la pandemia, que hubo la guerra de Ucrania y un crecimiento de los materiales, pero tiene mucho que ver con esa idea de meter todo en el último tramo de legislatura para que la sensación de la gente cuando va a votar sean lo de los meses inmediatos al propio día de las elecciones. Y dos cuestiones ya, una personal y otra de mi compañero Felipe. La primera es, esto es importante, porque me la ha preguntado mi hermana, vamos a ir este verano allí. ¿Está abierto el Mosquito, el restaurante? Sí.
Vale. Sí, sí. Porque Sigue decía, existiendo. Es uno de los restaurantes de toda la vida de la ciudad, pero como el Mosquito, y ahí en toda esa zona hay muy buenos restaurantes. Sí, sí. Muy bueno. Sí, sí. Decir que el compañero Felipe antes ha pedido el voto para el compañero Rubén. Sí, no, Se le ha los votos escapado, no se pueden se pedir, puede pedir el efectivamente. bote, pero hay que recordar que la señora Ayuso ha pedido el bote para Chapote, ¿no? Algo así. Bueno, O sea, pero con decir que la gente vote, que es importante que la gente vaya a votar, que porque vote, el exacto. miedo a la desafección política es también que no expresen el voto, sea un partido, sea otro, y creo que eso es bueno que se recupere. Pues ahora Y te que vamos no a poner pasa. el vídeo. Te vamos a No, poner un vídeo ahora, ¿no? muy especial, ¿no, Raúl? Sí, es Tenemos un becario. Pero mira, yo quiero decirle a Felipe que yo sé que le salió del corazón, porque le salió del corazón, pero es un error que desde aquí queremos pedir disculpas, pero no pasa nada, Felipe, que yo sé que lo hizo con las mejores de las intenciones. Solo yo te puedo pedir, eso sí, que consigas el mejor resultado posible, la mayor representación posible y que ojalá no haya mayoría absoluta, al menos, y haya una alternativa, un cambio en la ciudad de Vigo. Vamos a ver... vamos a empezar a ponerte, a ver, así, ¿vale? Abajo, aquí te vamos a poner. Y aquí tenemos a nuestro siguiente invitado del Sanedrín, que también tiene preguntas para Sanedrín, que también tiene preguntas para ti, Rubén. Pero, a ver. Ahí lo tenemos. Estar ahí por un tema fácil. Buenas noches a todos, buenas noches Rubén. Siento no haber podido estar ahí por un tema familiar y no poder estar en directo, pero bueno, me han ofrecido la oportunidad de hacerte unas pocas preguntas a través de este vídeo. Y bueno, quería preguntarte varias cosas. En primer lugar, quería preguntarte sobre el problema de la vivienda que hay en esta ciudad, porque los alquileres están carísimos. O sea, yo he estado buscando un estudio para mi hijastro y la cosa no te baja de 350 a 400 euros por dormir en una cocina. Y me harta porque yo veo edificios completamente acabados, de reciente construcción, que llevan 2, 3 años vacíos y aquí no pasa absolutamente nada. En la calle Aragón, por ejemplo, es un claro ejemplo de un montón de edificios nuevos con pocos años que están completamente deshabitados. Después me gustaría también comentarte y preguntarte sobre el tema de la industrialización de esta ciudad. Creo que durante muchos años se ha fomentado una ciudad enfocada al turismo y no se le ha prestado atención necesaria o debida a la industria y se está marchando la industria de esta ciudad. Y me da mucha pena porque me gustaría que Vigo siguiera siendo una ciudad industrial y una ciudad obrera como fue toda la vida y como ha sido siempre. Más que nada porque el tema del turismo lo único que trae es precariedad, nada más. Y encarecer alquileres y etcétera. Y bueno, ya por último te quería comentar cuál es la política cultural que promueves tú para la ciudad a nivel bandas locales. O sea, sabes que yo llevo muchos años defendiendo la escena local de esta ciudad. Creo que tenemos grupos con calidad suficiente como para que las instituciones los apoyen y los pongan en valor, y sin embargo vemos como pasan cosas como la del Vigosónico, o como que el alcalde diga que el mejor telonero para las bandas es él y que no hace falta meter ningún grupo de la ciudad de telonero de los conciertos de Castrelos. Y nada, desearte mucha suerte en las elecciones y siento no haber podido estar aquí, pero bueno, ya nos veremos en la próxima. Un abrazo. Bueno, pues ahí tenemos a Basilio, que no ha podido estar, pero bueno, está aquí con nosotros. Tenemos que tener también siempre, cuando entrevistamos a alguien, traer a gente de proximidad que también conozca más la realidad de Vigo.
tenemos gente en el chat y también tenemos en este caso a Basilio. No sé cómo le responde, Rubén. Sí, bueno, yo creo que lo de la industrialización, Basilio lo conoce. Basilio es, además de ser camionero que en el puerto hace mucho tránsito al puerto. Él sabe perfectamente cuáles son los problemas serios que tenemos en sectores industriales o portuarios que han sido importantes, ¿no? Creo que, bueno, un poco lo que hablábamos antes, la necesidad de volver a tener una ciudad industrial, y eso es inversión y evitar la deslocalización de nuestras industrias, nombradamente al norte de Portugal, que se están yendo muchas, sobre todo el sector de automoción y servicios, ¿no? El tema de la vivienda es que en Vigo, si no hacemos vivienda pública, si no promocionamos vivienda pública y si efectivamente no negociamos con los bancos que la tienen paralizada, el caso que poníamos, 164 viviendas en la calle Aragón que son propiedad de la Sareb, que llevamos años diciéndole a Abel Caballero que él, todo un gran presidente de la FEM, se reúna con la Sareb y que consiga un convenio de cesión, porque estaríamos hablando de tener un primer parque público de vivienda en la ciudad, y no hay ningún tipo de movimiento por parte del ayuntamiento en esta cuestión. Nosotros tenemos un problema de desaparición del alquiler tradicional no es algo solo de Vigo, ¿no? Pero es que en Vigo se nota más porque es que si no se hace vivienda pública, si no tenemos ningún mecanismo, no tenemos empresa pública de vivienda, no tenemos nada, el apartamento vacacional se está comiendo la mayor parte de alquileres del centro. Están desapareciendo los alquileres tradicionales y expulsando a muchas familias, ya no solo del centro, sino del ayuntamiento. Es un problema serio. Nosotros hemos propuesto que se cree una empresa municipal de vivienda y que las grandes promociones de vivienda pública que se ponen en el plan general, pero luego no se concretan, que esas sean promocionadas por el ayuntamiento y que no salgan a régimen de venta, como hace el ayuntamiento de Rivas, por ejemplo, que se lo quede el ayuntamiento y gestione parque público de alquiler. Eso es un cambio de paradigma porque nosotros no tenemos parque público de ningún tipo y creo que las últimas viviendas que se han hecho en los últimos años son 29 en una ciudad de 300.000 habitantes. Es una vergüenza que no tengamos ese mecanismo y que, bueno, la cuestión de las bandas locales, lo decíamos antes, Basilio y yo, que nos hemos coincidido alguna vez tomando algo por ahí, que desaparezca la música en directo, es que desaparezca la cultura de barrio y la cultura obrera de esta ciudad. Lo que tenemos que hacer es compatible con los usos efectivamente de vivienda y para eso hay mecanismos como han habilitado Santiago de Compostela, Coruña, otras ciudades que perfectamente lo pueden encajar. Bueno, tenemos que decir que lo que teníamos pensado, lo vamos a decir al público, es que la entrevista no la hiciese yo, sino que hubiese hecho Basilio, incluso me dio el positivo de darla, lo que pasa es que le surgió una cuestión familiar de última hora, pero bueno, habrán otras ocasiones, Rubén, porque yo no creo que esta sea la última vez, es la primera que venga, sino que vendrán más veces, y la próxima vez que vengas con Basilio aquí, eso, que esté Basilio aquí con nosotros. Bueno, antes de pasar al minuto de oro, le vamos a dar un minuto, aunque no tiene que ser exacto, para que nos des para que en un vídeo corto, porque después lo vamos a recortar, nos diga el proyecto que tiene de ciudad. Vamos a anunciar que mañana a las 10 de la noche, también aquí en Ruta 28M, tenemos al candidato de Ramón Rodríguez, candidato a la alcaldía de Ceuta por Podemos. O sea que nos vamos de una punta a la otra de España para tener a otro candidato y habrá muchas sorpresas mañana que ya las podrán ver mañana. Vamos a ver la pro. Ramón Rodríguez, candidato a la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta por Podemos. Y estará en un nuevo programa de Ruta 28M, Democracia en Juego. Este viernes en simultáneo a las 10 en Gloldemos, Círculo TV y Policrítico. Si esa voz rara soy yo. Vamos a pasar, que cuando me escucho, la verdad que no me gusta, la verdad, Raúl, las cosas como son. Vamos a pasar ahora al minuto de oro, Rubén, para que en un minuto, no sé, ya sé que es complicado, resumas un poco tu candidatura, tu equipo, tu proyecto, el proyecto de ya bastantes años, de 2015 de María de Vigo y ahora también con Podemos y con otros partidos como Izquierda Unida que están dentro también. Cuéntanos un poco, Rubén. Bueno, nosotros lo que queremos es recuperar, y es uno de los leitmotivs de que vamos a hacer en la campaña, recuperar Vigo, pero recuperar Vigo para los servicios públicos, para una defensa de lo que también fue esta ciudad. Fuimos una ciudad que tenía una empresa municipal de aguas, fuimos una ciudad donde la mayor parte
de servicios públicos se gestionaban directamente por el ayuntamiento, generando empleo público y generando también riqueza que no retornaba en forma de recursos a empresas privadas. Queremos recuperar la democracia en el sentido más formal, en el sentido de cómo se desarrolla un pleno, en el sentido también de cómo los vecinos y las vecinas pueden interlocucionar con el ayuntamiento, pero también mecanismos de participación ciudadana que puedan decidir gran parte de los recursos que se ponen en forma de inversiones, y queremos también poner a nuevos problemas nuevas soluciones municipales. Si los ayuntamientos no ponen el problema de la vivienda como un foco principal, no son gestores de vivienda y simplemente argumentan que son otras administraciones las que tienen que llevar adelante, pues desde luego estaremos también obviando las funciones sociales y las funciones que la ley de bases le permite al ayuntamiento. Un proyecto que lo que pretende desde la unidad de la izquierda y la unidad de acción sobre lo concreto en lo municipal, reconstruir una ciudad para los ciudadanos y que no sea solo una ciudad escaparate y una ciudad de luces. Bueno, antes de irnos, Raúl, la pregunta que tú siempre haces no la hemos hecho hoy, ¿eh? Tu pregunta de hora. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Esta es la pregunta que hacemos a todos. Pues yo tengo una dedicación parcial de 26 horas, que en 14 pagas son 1.800, 1.900, rozando los 2.000. Esa es mi dedicación parcial en el Ayuntamiento de Vigo. Vale. Es que siempre hago la pregunta, pero hoy se ha ido. Que claro, nosotros tenemos limitaciones salariales en el caso de Izquierda Unida, que tenemos que hacer donaciones y que nosotros no la gente hoy en día lo que cobramos los concejales es público y notorio, cualquier persona lo puede ver, ¿no? Lo que no ven es muchas veces, y yo tengo compañeros que tienen donaciones, yo anualmente he tenido donaciones de 9.000 y 10.000 euros a mis organizaciones políticas, porque con eso también tenemos sedes y tenemos sitios donde podemos reunirnos con la gente y tenemos administrativos que nos echan una mano. Entonces, los salarios públicos muchas veces también hay que verlos con las cartas financieras de los partidos para dignificarlo también. Una ciudad de 300.000 habitantes, aunque yo tenga una dedicación de 26 horas, yo le dedico desde las 6:30 de la mañana, que me levanto todos los días para llevar a mi hija al colegio y llegar a tiempo, hasta las 11 de la noche. O sea, no existen 11:20, que son ahora. Es decir, sí, desde las 6:30 que estoy en pie, ¿no? Bueno, pues a veces también tenemos que dimensionar los salarios públicos con respecto a la dedicación de la gente. Que yo no digo que haya gente que no le dedique tiempo, que los hay, pero bueno, por lo menos los compañeros con los que yo estoy acostumbrado a hacer política, sean o no de mi partido, sus dedicaciones son 24/7. Felipe, no sé si quiere decir una última cosa, Felipe. Sí, no, quería comentarle una cosa que me quítale Felipe el sonido. Mientras que Felipe quita el sonido... Lo tiene quitado él solo. No, que lo ponga, digo. Quería hacerte una observación, Rubén. ¿Ganas lo suficiente para pagarme una crema catalana que me debes? Pues no hay ningún problema. ¿A que sí? ¿A que me debes una también, crema catalana? ¿A que sí? ¿Me debes una crema catalana? Nada. Sí, sin duda. Y la conseguiremos. Eso ya, las gestiones están hechas. Pero sobre todo son muy famosas las empanadillas de Vigo. Felipe. Sí, no, solamente pedir disculpas por el lapsus. Me ha podido el corazón y la pasión. No lo he también me he enamorado de él. Al fin y al cabo es mi opinión, pero bueno, espero que no a la cárcel con él. Y sencillamente que es una opinión personal mía y pedirte disculpas por el lapsus. Pedir el voto es tan irregular como hacer inauguraciones, visitar obras o dar un cheque de 200 euros que hace el alcalde de Vigo, que ya ha tenido multas de la Junta Electoral y no ha pasado absolutamente nada. Si no le pasa nada a él por inaugurar cosas durante la campaña electoral, pues creo que tampoco pasará en este caso. Si quieren que me denuncies, que me denuncien, yo seguiré apoyando a los míos. Bueno, que me denuncie. Eso está claro, todo lo que caiga es culpa de Felipe. Eso no tiene broma por ahí. Vamos a finalizar, Rubén. Queremos agradecerte el venir aquí. También queremos traer más candidaturas de Galicia. Quien quiera, hemos traído el Leche, vino aquí el candidato. De Lache, eso, Lache. Sí, es difícil, Lache. Lache, que, ¿cómo se llamaba, Raúl? Tenía un nombre muy común. Del Moral. Fernando del Moral. Pero tengo que decir que esta semana hemos cerrado Ximena de
de Lugo, hemos cerrado a la compañera de Isabel de La Coruña y esta misma tarde María de la O de Villa García. De Arousa. De Arousa. O sea que tres entrevistas. Esto no lo hace ni la televisión de Galicia ni las desconexiones territoriales de televisión española, ¿no, Rubén? No, a mí me habéis dado más minutos que todas las televisiones gallegas en los últimos. No me atrevo a decir todas las legislaturas, pero que la última seguro. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, Rubén. Y son las 11:22. Gracias por aguantarnos hasta las tantas. Y sorpresa, porque voy a continuar en directo en Círculo TV con Alojo Seda, así que los echamos ustedes de menos. Buenas noches a toda la ruta. Mañana a las 10, recuerden, Ramón Rodríguez, candidato a la alcaldía por Podemos en Ceuta. Así que estén pendientes. Muchas gracias. Mucha suerte. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.